Buenas tardes a todos y a todas a esta nueva actividad de la red de vinculación con el medio que es promovida desde Chile y con la participación de una importante red de universidades y profesionales relacionados a la vinculación con el medio de Chile y de otros países de la región. La red de vinculación con el medio es una red de instituciones de educación superior y profesionales en torno a los principios de amplitud, inclusividad, diversidad, aprendizaje, para compartir sobre la vinculación con el medio desde las universidades. Mi nombre es Gonzalo Pizarro, de la Comisión de Desarrollo Territorial y de la Universidad ESPOL de Ecuador, que los voy a acompañar en esta moderación en la tarde de hoy. También les quiero comentar que la red tiene algunas comisiones de trabajo permanente con actividades durante todo el año en temas de aseguramiento de la calidad, de evaluación interna y externa de los resultados de la vinculación, la Comisión de Desarrollo Territorial Sostenible, que es la que nos convoca en esta tarde, vinculación con egresados y de metodologías activas. Y para poder continuar, vamos a tener la presentación de dos invitados en esta tarde, Francisco Urquiza Gómez, que es ingeniero civil de la Universidad Católica y Master of Science en Servicio Ecosistémico de la Universidad de Edimburgo, y que preside la Red de Campus Sustentable de Chile. Además es académico del Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y a Paulina Criollo, que va a ser nuestra primera expositora, que es directora de sostenibilidad de la Universidad ESPOL de Ecuador, la Escuela Superior Politécnica del Litoral en Guayaquil, Ecuador. Es economista y máster en Ciencias en Ecología Industrial de la Universidad TU Delft Leiden de Países Bajos. Además es directora de la iniciativa ESPOL Sostenible, que trabaja en tres áreas, operacional, académica y comunidad, para transversalizar la sostenibilidad en la ESPOL. Para iniciar, Paulina, dejo el espacio para ti, si puedes compartir la presentación, y le doy la más cordial bienvenida a todos y a todas quienes nos acompañan, dejando el espacio abierto a preguntas en el chat del Zoom, para que luego de la presentación y la conversación que vamos a tener con nuestro invitado, se puedan hacer y compartir un poco más sobre la experiencia de la sostenibilidad desde las universidades. Paulina. Listo, Gonzalo, muchas gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación. Déjenme compartirles la pantalla, no sé si ahí la pueden ver. Sí, perfecto. Gracias. Ya, listo. Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación. Justamente este espacio es para comentarles nuestro trabajo en sostenibilidad, que como todos sabemos siempre es un reto y es un camino a largo plazo, no a corto plazo. Bueno, entonces, ¿cómo vivimos la sostenibilidad en SPOL? Desde el año 2018 nosotros tenemos un programa que se llama Programa Sostenibilidad y es interesante entender también cómo las universidades, mucho antes de hablar de los ODS específicamente o de sostenibilidad, ya han tenido desde hace mucho tiempo iniciativas relacionadas. Entonces, lo que hace el programa principalmente al inicio fue articular estas iniciativas que ya existían en SPOL y luego también desarrollar y ejecutar otro tipo de iniciativas ya directamente a lo que es la sostenibilidad para nuestra universidad. ¿Y cómo le entendemos a la sostenibilidad? Justamente es en esta parte de realizar contribuciones activas para abordar la dimensión ambiental, los impactos que tenemos nosotros en nuestros productos y servicios dentro de la universidad, y también coordinar las acciones en la dimensión económica con las distintas gerencia financiera, gerencia administrativa de infraestructura, y la parte social que ya es el trabajo directo con nuestros estudiantes, con toda la comunidad politécnica. Empezamos en el año 2018, como les había comentado, justamente con el tema de qué encontrábamos en el campus. Hicimos un taller gracias también al apoyo de nuestra rectora, se pudo consolidar para llamar a todas las facultades, a los profesores que ya trabajaban en esta área, a los gerentes administrativos y de infraestructura, y se mapeó todas las iniciativas que existieron y también las oportunidades a través de entender los objetivos de desarrollo sostenible junto a nuestros profesores. A partir de ese taller, entonces salen también esta visión de dividir el programa en tres áreas, ¿no? En la parte académica,
para entender qué oportunidades en el currículo educativo teníamos, si es que ya estábamos hablando de sostenibilidad y qué temas también de investigación podíamos consolidar. Decidimos también generar un área de comunidad que es justamente para trabajar directamente con la comunidad politécnica y aquí están todas las personas, ¿no? Desde nuestros docentes, personal administrativo, investigadores, nuestros estudiantes. Y justamente cómo podemos llevar a la sostenibilidad ya a la práctica, ¿no? Entonces esa es la parte que más adelante les voy a comentar. Y también está el área de operaciones, ¿no? Tenemos un campus que ya lleva alrededor de 63 años. Entonces también hay muchos retos que cumplir en temas de energía, agua y residuos. Y también es entender cómo las universidades podemos convertirnos en este espacio de coherencia con nuestros estudiantes. Perdón, creo que puedo mover esto un poquito para que puedan ver el título. En la parte de la academia, justamente valiéndonos de los indicadores de los ODS, una parte importante fue entender internamente las materias de sostenibilidad, ¿no? Entonces, utilizamos una metodología de la Universidad de Monash en Australia y nuestros mismos estudiantes de Fundamentos de la Programación nos ayudaron a generar un código para entender a través de palabras clave de los ODS cuántas materias estaban relacionadas en el sílabus a sostenibilidad. Entonces, es así como generamos este indicador y encontramos que alrededor de 107 materias en pregrado están relacionadas con los ODS y la sostenibilidad en general, de un total de materias de 745. Entonces, casi el 14% de nuestras materias ya están generando esta educación en sostenibilidad. Posteriormente, en el área de posgrado hicimos lo mismo y encontramos que alrededor, en este 2021, que alrededor del 15% de las materias que se ofrecen en todos los posgrados están relacionados a sostenibilidad. Entonces, esto también es un punto de partida, lo hemos medido desde el 2018 y ya les voy a comentar también más adelante qué hemos colocado, ¿no? Entonces, una de las principales temas dentro del currículo educativo ha sido que tenemos materias transversales. Entonces, tenemos la historia de una materia que se llamó en su momento ecología, luego pasó a ser introducción a la gestión ambiental y desde el año 2020 tenemos una materia que se llama ciencias de la sostenibilidad. Entonces, es una materia que es transversal para todos nuestros estudiantes de pregrado y que les presenta ya los retos de sostenibilidad. Entonces, de ahí los chicos aprenden acerca de economía circular, soluciones para nuestros retos, temas de cambio climático, temas de urbanismo, temas de gobernanza. Entonces, ya los chicos que se gradúan después de esta materia ya tienen una visión de sostenibilidad completa, ya no solamente de la parte ambiental, sino que ya todos empiezan a entender estas otras aristas, que es la parte económica y la parte social. Y eso les ha ayudado muchísimo también. Hemos generado también, ya les voy a comentar más adelante en la parte de comunidad, clubes de desarrollo sostenible, donde los chicos también empiezan a poner en práctica este concepto de sostenibilidad. Otra de las materias transversales que tenemos es emprendimiento e innovación, análisis y resolución de problemas, y generalmente en estas materias nuestros mismos estudiantes empiezan a investigar problemas de sostenibilidad que tenemos en el campus. Entonces ellos mismos analizan lo que pasa y crean soluciones para el campus en temas de sostenibilidad, especialmente en los temas de operaciones, como por ejemplo los residuos. Entonces, llevar también estas otras materias transversales hacia la sostenibilidad, creo que ha sido una práctica bastante interesante que hemos generado en estos años. Y como les comentaba, también Fundamentos de Programación es una materia transversal y aquí los chicos nos han ayudado a generar estos códigos para nuestros indicadores en las materias. Como parte de nuestra oferta en temas de maestrías, tenemos tenemos temas de agronegocios sostenibles, ecoeficiencia industrial, cambio climático, temas de manejo forestal, sistemas de energía, y eso también nos ha ayudado muchísimo para generar investigación dentro del campus, con los retos del campus y también con los de la ciudad. Tenemos también institutos de investigación que trabajan con el programa de sostenibilidad. Por ejemplo, el Centro de Energía Renovable y Alternativa
ha hecho modelamientos de eficiencia energética para el campus y edificios específicos para entender qué soluciones especialmente eficiencia energética, podemos implementar. Nuestro campus tiene alrededor de más de 300 hectáreas en temas de construcción, entonces es realmente un reto generar sostenibilidad en nuestras operaciones. Entonces, estos centros también nos ayudan con la parte de la línea base y el tema de hacia dónde proyectarnos. Trabajamos también con el Laboratorio de Ingeniería Sostenible y Economía Circular, y ya les voy a comentar más adelante también lo que hemos generado en temas de economía circular. Y también con este listado de institutos que ustedes ven, trabajamos en distintos temas, ¿no? Que son justamente para impactar en la sostenibilidad del campus. Tenemos también dos publicaciones importantes. Una de ellas fue que desde el 2018 empezamos a medir nuestra huella de carbono, y esto también dio paso a esta publicación científica que justamente era cuestionar el rol de las instituciones de educación superior con respecto a su huella de carbono. Entonces, eso también fue un ejercicio bastante interesante, porque ustedes entenderán también no es que existe ya una data perfecta para medir la huella de carbono, sino que es todo un proceso que la organización empieza a generar estos indicadores, a tener la data, y eso también ha sido toda una experiencia, como les comentaba, ¿no? Medir nuestra huella de carbono, que ya les voy a hablar más adelante de los resultados. Y otra publicación que hemos tenido es temas de economía circular, justamente cuál es el rol de nuestras instituciones con respecto a la economía circular en América Latina, ¿no? ¿Qué tanto estamos apoyando? ¿Cómo podemos ser actores para que se pueda implementar y se pueda dar este paradigma de la economía circular? Dentro del área de comunidad hemos ayudado mucho como programa a consolidar el Club de Desarrollo Sostenible, que ya parte desde el año 2019 y que cuenta con alrededor de 60 estudiantes. Y fue también interesante porque después del 2019 vino la pandemia y nuestros estudiantes, descubrimos que nuestros estudiantes de por sí son una generación muy motivada a la sostenibilidad. Entonces, a pesar de la pandemia, se reunían, mantenían proyectos de webinars, de capacitación de ODS a escuelas y colegios. Hemos también trabajado en temas de reciclaje en la ciudad. Hemos apoyado a una ciudadela para que mejore sus procesos de reciclaje, para entender el reciclaje inclusivo. Entonces, los estudiantes realmente son un puntal muy importante dentro de la universidad para poner en práctica la sostenibilidad. Adicionalmente, hemos generado información de cómo reciclar en la ciudad y se empiezan a dar distintos puntos. Entonces, también es generar con nuestros estudiantes información que pueda servir para la ciudad, ¿no? En temas de sostenibilidad. Y como les comentaba, también nuestra área de comunidad da charlas a la comunidad politécnica en temas de cómo utilizar nuestros recursos, energía, en agua, cómo reducir nuestra generación de residuos. Y es algo que también lo hemos hecho de manera virtual por la pandemia, pero hemos logrado también que alrededor de 3.000 personas desde el año 2018 dentro de la comunidad hayan sido impactadas con estas charlas de sostenibilidad. Y adicionalmente tenemos un evento que se llama Guayaquil Circular, y ha sido un evento que se convirtió en una iniciativa ya anual de SPOL, donde presentamos justamente nuestra investigación en economía circular, pero también hemos logrado articular un trabajo interesante con el municipio de Guayaquil. Entonces, actualmente estamos trabajando en un reglamento que se llama Sello Guayaquil Circular para que las empresas empiecen a motivarse con este tipo de actividades internamente y generar un reglamento que sea sencillo y que puedan acogerse las empresas de Guayaquil para sus prácticas de circularidad. Entonces, en este evento también presentamos iniciativas, emprendimientos que ya están ocurriendo en Guayaquil, y también es una oportunidad para difundir la economía circular. Adicionalmente generamos temas de huella de carbono, como les había mencionado, temas también en nuestro día a día de cómo nos comportamos. Por ejemplo, la huella de carbono de tu comida fue una pequeña campaña que realizamos para tener esta conciencia de lo que estamos consumiendo, ¿no?
Por otra parte, dentro del área de comunidad tenemos también la vinculación con la sociedad y allí tenemos varios proyectos que SPOL genera en las comunidades más vulnerables. Aquí les presento algunos ejemplos. Uno de los más importantes, ya hablando dentro del campus, es el bosque protector La Prosperina. Nosotros colindamos con un bosque protector. Entonces, allí los estudiantes hacen sus prácticas, tenemos investigación en temas de biología, y también participamos con la comunidad, con escuelas y colegios que nos visitan y que pueden también conocer el bosque seco en Guayaquil. Tenemos uno de los últimos temas de bosque seco que son ecosistemas importantes para la ciudad, entonces también somos responsables de la conservación de este bosque. Otro proyecto interesante que tiene SPOL es el tema de Parque de la Ciencia, que es un parque de divulgación científica para niños en temas de ciencias naturales y matemáticas, ¿no? Entonces siempre se está impactando con comunidades vulnerables o niños y niñas que tienen interés en este tipo de ciencias para un poco despertarles de esta curiosidad de que las ciencias son importantes para niños y niñas. Y como les comentaba, tenemos también el bosque protector La Prosperina, que justamente les dejo aquí el enlace para quienes deseen conocer más información. Y allí también hemos levantado una serie de data de temas de fauna y flora importantes para la ciudad y para el bosque. En la parte de operaciones, que este es uno de los retos más grandes que tenemos como universidades, ¿no? Justamente el levantamiento de data, que tal vez en el inicio de las construcciones del campus como tal no se lo pensó, pero que hoy en día es muy importante. Hemos logrado consolidar nuestra huella de carbono. En la del año 2021, como tuvimos gran parte del año que fue virtual, fue de 3.201,54 toneladas de CO2, que no es una cantidad comparada con otras universidades, no es tan fuerte. Sin embargo, conocemos que nuestro impacto está en el tema energético, en el tema de la electricidad. Entonces es allí donde entran nuestros centros de investigación para ayudarnos a hacer estos modelamientos energéticos de los edificios, ver qué soluciones a corto plazo de eficiencia energética tenemos y también empezar a ver el tema de energía renovable, aunque en el Ecuador es un poco complejo porque tenemos un subsidio a la electricidad y esto hace que la inversión no se vea tan rentable a corto y largo plazo. Sin embargo, por el momento estamos dentro del camino de la eficiencia energética. Otra parte importante es esta construcción de la ciclovía y nuestros estudiantes pueden moverse en bicicleta alrededor de 2 kilómetros de distancia y eso también es importante demostrarles a los estudiantes este tema de el transporte con una movilidad sostenible. Tenemos una central fotovoltaica, como les comentaba, y otra práctica importante que tenemos es que los estudiantes en sus proyectos finales de graduación muchas veces tienen retos internos del campus. Entonces, con ellos hemos logrado levantar temas de línea base del campus y ya es información en temas de agua o de energía que le ha servido a gerencia administrativa y de infraestructura para generar soluciones en el campus. Otro tema es que hemos colocado varios bebederos en el campus y esto también nos ayuda a tener un indicador de cuántas botellas plásticas de agua estamos evitando. Y también les hemos entregado alrededor de 10.000 termos de agua a los estudiantes justamente para que eviten las botellas plásticas de agua, ¿no? Y empezar también con este cambio de comportamiento de reutilizar, de utilizar lo que tengo desde el diseño, ¿no? Y no desechar. Como les decía, también nos hemos valido de nuestros estudiantes en temas de generación de cuántos residuos generamos, la caracterización de ellos y planes para temas de reciclaje con los que en este momento aún no contamos, pero que están en proceso. Y otra parte importante también ha sido entender estos retos que han salido después de la pandemia, ¿no? Hemos logrado exitosamente generar educación en línea con la virtualidad. Nuestros estudiantes han continuado con sus clases. Hemos visto otras formas también de comportamiento, como les decía, el Club de Desarrollo Sostenible ha estado muy involucrado en capacitaciones de ODS y todos los temas que han salido a través de la virtualidad. Pero creo que también es importante ver estos retos con la inversión también que se requiere para tener operaciones sostenibles.
Temas de agua y temas de energía llevan inversión que únicamente es vista a largo plazo, ¿no? Entonces creo que este también es un reto de las universidades, demostrarles a nuestros estudiantes que tenemos soluciones de eficiencia energética o de energía renovable, o tenemos también temas de circularidad del agua. Sin embargo, esto conlleva inversiones fuertes que a veces son complejas en la universidad pública. Y la otra parte importante que es otro reto es integrar materias de sostenibilidad aplicada. En este momento, como les comentaba, tenemos la materia de ciencias de la sostenibilidad, que es una materia transversal e introductoria a la sostenibilidad. Sin embargo, es importante encontrar oportunidades y avances en esta sostenibilidad aplicada, como dentro de cada carrera nuestros estudiantes pueden ya aplicar directamente la sostenibilidad. Y ese también es un reto en el que estamos trabajando. Bueno, eso es un poco en resumen lo que les comento de SPOL. Aquí está mi contacto, también tenemos nuestra página web y tenemos también redes sociales con las que nos comunicamos también con el mundo externo y también con nuestros estudiantes. Así que bueno, eso quería comentarles. Gracias por su atención. Muchas gracias, Paulina. Bueno, ahí podemos conocer distintas de las acciones que SPOL, la Universidad Politécnica que está en Guayaquil, Ecuador, para todos los que nos están viendo desde Costa Rica, Colombia, Chile, dentro de los que se pudieron identificar, está realizando en torno a la implementación de iniciativas de sostenibilidad en este gran campus de 700 hectáreas, de las cuales 300 corresponden a un bosque protegido que es administrado por la propia institución. Para continuar, y voy anotando las preguntas que me están enviando por chat y por el Zoom también interno, voy a dejar con ustedes a Francisco Urquiza, que como comentábamos es el presidente de la Red Campus Sustentable de Chile, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile en el Instituto de Desarrollo Sostenible, y la iniciativa que comenzó hace más de 13 años como por medio de diálogos. Ahí nos va a comentar Francisco los diálogos que dieron origen a esta actual red que se terminó formalizando el año 2016 y que ahora la componen más de 38 instituciones de educación superior. Ahí, Francisco, tú nos vas a poder comentar de la iniciativa, cómo se conformó esta red, los logros que han ido obteniendo, y dejo abierto el espacio para que nos sigan enviando preguntas, para que después de la conversación que tendremos con Francisco podamos irla aclarando. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, también agradezco la presentación previa. Es súper interesante ir viendo estos avances en distintas instituciones de educación superior en Latinoamérica. Yo en mi historia anterior a mi rol actual en el Instituto para el Desarrollo Sustentable, fui encargado de la oficina y actual dirección de sustentabilidad de la Universidad Católica, entonces me tocó vivir mucho de esos proyectos e iniciativas que de hecho siguen muy vivos en esta universidad. Y es increíble ir viendo cómo han ido expandiéndose y llegando a distintos rincones también de Chile y de Latinoamérica. Hace 10 años eran prácticamente inexistentes, lo cual creo que es una buena noticia. Antes de hablar de la red, quiero aprovechar un poquito de hacerme cargo de la invitación que se me hizo originalmente, que era esta reflexión más sobre la sostenibilidad o la sustentabilidad como un desafío para la institución de educación superior. Porque de repente como que nos precipitamos a las acciones, a qué cosas se están haciendo, como yo entiendo también que tenemos esta ansiedad de implementar, pero creo que también realmente es bueno detenerse y reflexionar sobre la magnitud del desafío y el nivel de urgencia que implica. Entonces, ahora yo no voy a partir con una presentación, sino más bien voy a partir con una pequeña reflexión que justamente he estado trabajando últimamente sobre esto, sobre el momento particular que estamos viviendo en Chile, en Latinoamérica y en el mundo, que hace más evidente aún la importancia y la relevancia que debiese tomar la sustentabilidad de la educación superior. Entonces, bueno, lo primero que quizás podemos notar todo es que pareciera que estamos como en un estado de permanente crisis socioambiental. Yo hablo en términos de crisis socioambiental porque son inseparables. Y se manifiesta de distintas formas. En Chile lo hemos tenido como estallidos sociales,
que lo estamos viviendo con mucha intensidad todavía, aunque quizá ahora está un poquito velado, pero también en otras situaciones, en Chile, como con un tardío, yo diría vergonzoso reconocimiento de estas zonas de sacrificio, lugares, bueno, y Latinoamérica es parte de nuestra historia, lugares que han terminado siendo sacrificados en pos de un desarrollo, y ese sacrificio, esa palabra, oculta comunidades que han deteriorado y han visto mermados sus estilos de vida y distintas maneras de proyectar su vida y de poder vivirla en plenitud. Y nosotros hemos permitido eso como sociedad, ¿eh? También, evidentemente, lo más mediático quizás la emergencia climática, que estamos intentando a duras penas enfrentar y tardíamente, esperemos que esta COP nos traiga buenas nuevas, pero también la pandemia y un largo etcétera de síntomas que en verdad han ido dando cuenta de que no podemos hablar de que hay un cierto fracaso de una sociedad que creció muy rápido, pero quizá un tanto irresponsablemente. Y además se ha ido profundizando desigualdades y yo creo que lo más delicado es que hemos ido en este proceso minando la posibilidad de contar con un futuro sustentable, porque todo el deterioro que hemos ido generando de las condiciones del planeta, finalmente van a pasar la cuenta crecientemente en el futuro porque no va a poder proveer los servicios y las funciones que permiten la vida de la manera que nosotros la conocemos o que ha permitido que surja la sociedad y la civilización que nosotros nos hemos beneficiado. Ahora, es una sociedad que si bien ha permitido increíbles avances en la técnica y la ciencia, y ahí las universidades han tenido un rol preponderante, así como logro en la reducción de la pobreza, estos logros parecen ser inexistentes todavía en muchos rincones del mundo, o incluso dentro de nuestros propios países o las ciudades que habitamos. Mientras que en otros rincones parecen exacerbarse desmedidamente. Es cuestión de ver ciudades como Dubái o las desigualdades que vemos en nuestras propias ciudades y en las sociedades que habitamos. Además, es una sociedad que nos ha empujado a los límites planetarios. No solamente el cambio climático, algo que nos dice preocupar, hay muchos otros límites planetarios, la pérdida de diversidad, las alteraciones de los ciclos biogeoquímicos, desertificación, cambios de suelo y una lista. Y en todos ellos estamos llegando a los límites. Y eso implica que estamos, como si fuera un examen de sangre, si estamos recibiendo un examen de sangre, nos estamos saliendo de todos los parámetros, y cuando uno recibe un examen de sangre que se sale de los parámetros, uno corre urgentemente al doctor y pareciera que no estamos teniendo una reacción equivalente como sociedad. Y esta sociedad en crisis socioambiental no ha sido diseñada y orquestada por gente con poca educación. Y esto es una reflexión que hace mucho tiempo nos presentó David Orr. Y él decía, bueno, en verdad ha sido orquestada por profesionales universitarios, gente con magíster, con MBA, con doctorado y con múltiples títulos, quienes desde posiciones de poder y liderazgo, han ido orientando el devenir de nuestras naciones, empresas, organizaciones al escenario actual. Esto hace evidente reducción de la crisis, pero también, desde una mirada más positiva, podría ser potencialmente un agente catalizador del cambio urgente y rápido que necesitamos ver en nuestra sociedad. Así como hemos tenido un efecto quizás nocivo y de reproducir los problemas, quizás podríamos hacer lo contrario. La institución de educación superior chilena, vivimos hoy en el mundo, y particularmente en Chile, que están en Chile, deben ser humildes y autocríticas. Deben de alguna forma internalizar esta incomodidad que emana del diagnóstico que yo les mencionaba. Internalizarlo y acusar el golpe. Porque solamente desde la incomodidad vamos a poder abrirnos a un proceso de genuina transformación. Para esto tenemos que estar dispuestos a generar espacios de diálogo y de co-creación que vayan contribuyendo a reorientar nuestro accionar, involucrando a todos los estamentos y actores de la sociedad. No seguir encerrándonos quizá en nosotros mismos. Yo sé que esto está sucediendo, pero quizás no con la celeridad que uno quisiera. Ahora, si pretendemos afuera, en el ámbito político, en las calles, en las pugnas entre activistas contra el gobierno, empresas, estamos omitiendo una tensión muy importante, que en verdad son nuestros estudiantes quienes históricamente han sido actores clave en los movimientos sociales, en Chile y en el mundo, buscando enfrentar distintas facetas de la crisis socioambiental. Pero también son nuestros estudiantes egresados que en posiciones de poder o influencia han configurado nuestras sociedades de la manera que ha llevado a esta crisis. Entonces tenemos como crisis generacionales de nuestros egresados. Fueron egresados de nuestras instituciones de educación superior en Chile, que de alguna forma permitieron que la presión social se acumulara y explotara en un estallido. Y también que han sido incapaces de reconfigurar nuestro modelo de desarrollo y de matriz productiva a una que no suponga el deterioro de los ecosistemas y de las comunidades.
Y esta paradoja debe ser atendida, diseccionada, problematizada y transformada en una agenda de rediseño institucional. Uno que vuelque con energía a la institución de educación superior como agentes activos de las transformaciones sociales que se requieren para alcanzar la sustentabilidad. Esa es nuestra pega, como decimos en Chile, ese es nuestro trabajo. Para eso tenemos que hacernos preguntas. Tenemos que preguntarnos qué hay en nuestra enseñanza o qué no hay que ha contribuido a estas crisis. Y aquí valdría la pena mirar con cuidado el exceso de ciertas teorías añejas y con poco asidero a la realidad que todavía a veces se siguen enseñando, así como el déficit de los conocimientos más esenciales sobre ecología, termodinámica, sobre el funcionamiento de nuestra sociedad y su complejidad. También tenemos que preguntarnos cuál es el currículum oculto de la institución de educación superior, ya que no podemos pensar la educación solo como aquello que sucede entre las cuatro paredes de un aula o lo que se incluye o no en un examen. Los estudiantes aprenden de toda la experiencia universitaria, y bien podría ser que aprenden mucho más de la experiencia cotidiana, de las actividades cocurriculares, de lo que viven en los pasillos, que de lo que pretende enseñar un académico o no. Aprenden, por ejemplo, a avalar y normalizar la desigualdad cuando ven diferencias de 10 a 20 veces de sueldo dentro de la misma institución, donde se aceptan de repente diferencias cuestionables entre colaboradores por las categorías que se les atribuyen. Aprenden también que no importa cuidar la energía cuando es derrochada permanentemente, o el agua, al ver cómo se riega con abundante agua los verdes prados que son propios de otros climas. Esto nos pasa tristemente en muchos lugares acá en Santiago. Santiago, clima mediterráneo con pastos del Reino Unido. Aprenden que su opinión no es importante, ya que no tienen la posibilidad de influir de manera significativa en las tomas de decisión institucional. También aprenden la pasividad día a día en las aulas, donde son muchas veces adoctrinados a escuchar cabeza gacha, mientras los expertos los iluminan, y luego se sorprenden por la pasividad de los estudiantes cuando los arrinconan para pedirles su opinión. ¿Cuántas veces ha pasado esa dinámica de una larga cátedra de un académico y después al final hace una pregunta como disparando con una metralleta y los estudiantes quedan todos con cara de conejo ahí asustados? También aprenden desesperanza finalmente, y les vamos dejando una terrible lección, que existe una brecha insalvable entre la teoría y la práctica, entre ideal y realidad. Y si esto es así, ¿para qué siquiera se van a molestar en impulsar cambios? De alguna forma, las instituciones de educación superior son microsociedades que van evidenciando las crisis que vivimos y posiblemente las que van a venir a futuro. Pero nuevamente, esta misma condición experiencial releva a las instituciones en su todo como un potencial, ya que debido al espacio temporal, una mezcla única de personas y generaciones con experiencias, motivaciones, sueños y energía que podrían ser el sustrato ideal para modelar una sociedad diferente, una que sea sustentable y regenerativa. A modo de principio, dejo algunas propuestas que me parecen fundamentales para que las instituciones vivan este potencial en su totalidad. Lo primero es que tiene que ser el cambio que quieren ver en el mundo. Y, o sea, la coherencia es clave, sobre todo pensando en que no es solo en el aula que sucede el aprendizaje, sino en todo lo que hace la institución. Deben ser ambientalmente benignas. No basta hacer menos daño. Tenemos que encontrar la manera de reconfigurarnos para contribuir a la regeneración. Tiene que celebrar la diversidad y ser genuinamente inclusiva. Tiene que influir y dejarse influir por la realidad que la rodea. Debe ser un experimento permanente, un laboratorio vivo, porque finalmente no sabemos todas las respuestas. O sea, tenemos que aprovechar este espacio único que son nuestros campus para probar ideas nuevas que urgentemente necesitan ser transferidas e implementadas a escala en la sociedad. Y no estar haciendo la cuenta siempre de si se paga en 3, 6, 7 años la inversión, porque no todas las inversiones podemos darnos el lujo de esperar ese tiempo. Deben ser espacios de aprendizaje y práctica de la sustentabilidad que sean localmente enraizados, pero globalmente conectados. Debe ser el lugar donde el cambio comienza a materializarse, donde comenzamos a co-crear y creer en un futuro mejor. Ahora, para encarnar estos principios, no podemos quedarnos con modelos que entienden la sustentabilidad o la responsabilidad social o otras varias agendas que tributan en la misma dirección como meros apéndices, sino que deben ser parte del propósito y el ethos de las instituciones de educación superior. En estos tiempos, y seguramente va a ser mucho más evidente con el pasar de los años, el éxito de la educación superior será medido en relación a cuánto contribuye a equipar nuestra sociedad de las capacidades necesarias para sortear la crisis socioambiental y para regenerar el tejido social y ecológico que hemos deteriorado, en vez de continuar reproduciendo y profundizando sus falencias.
El número de publicaciones, la extensión de sus instalaciones, la empleabilidad y otras métricas que se usan actualmente quedan claramente cortas en esta evaluación y requieren ser complementadas o reemplazadas. La agenda de transformación es enorme, yo creo que todos lo sabemos, pero es ineludible, algo que también debiésemos todos saber. Y por lo mismo, nosotros nos hemos reunido en la red de campus sustentable hace ya varios años, 10 años o más, y ya está agrupando 40 instituciones de educación superior en Chile y Latinoamérica, justamente para facilitar de manera colaborativa el proceso, compartiendo experiencias, conocimientos, herramientas y espacios de co-creación para continuar promoviendo de manera articulada este proyecto en la educación superior de Chile y Latinoamérica. Y ahí son todas y todos bienvenidos en la tarea. Y con eso les voy a comentar brevemente algunas de las... no puedo... Parece que no puedo compartir. Sí, vale. Ahora sí. Ahora sí. Ya voy. Les voy a comentar brevemente algunos aspectos de la red. Primero que nada, somos una red de instituciones, pero también de socios profesionales, una mezcla única de organizaciones, instituciones que están buscando transformar su quehacer, pero por otro lado, personas que, debido a su perfil profesional e intereses, quieren contribuir justamente en este proceso de transformación. Aquí, rostros de nuestras socias y socios, entre los cuales hay socios profesionales y representantes institucionales. Las distintas instituciones que hoy día son parte de la red de campus. Uno de los hitos más importantes que estamos celebrando hoy en día, desde la red de campus, en su condición de corporación sin fines de lucro, ha tenido la capacidad de ser contraparte de un organismo del Estado, que es la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, para desarrollar un acuerdo de producción limpia, que es un instrumento que permite a las instituciones, esto ha funcionado en distintos rubros, pero en este caso son las instituciones de educación superior, hacer un acuerdo donde ellos quieren ir van más allá de las normativas que existen en términos ambientales y otros, y definen un compromiso con varias acciones a implementar en un periodo de 3 años. Justamente lo que intenta hacer es ir subiendo en conjunto, en todo este conjunto de instituciones que firman, cuál es la vara en la cual hoy día se ubican respecto a sustentabilidad. Se han sumado muchísimas más instituciones. Estamos en el primer año de implementación. A través de distintos grupos de trabajo, que según lo que escuché es similar a la forma que se organizan en su red, vamos promoviendo avances en materia de sustentabilidad. La agenda de la sustentabilidad es extremadamente amplia, por lo tanto, tener este grupo de trabajo es muy importante para poder ir aprovechando los conocimientos y experiencias que existen en las instituciones y en los socios profesionales. Usualmente estos grupos de trabajo hacen diagnósticos, detectan brechas y van definiendo algunos productos o herramientas que se pueden ir generando y ofreciendo abiertamente a todas las instituciones que son socias de la red de campus sustentable. Entonces aquí pueden ver algunos de los temas con los cuales trabajamos, que les serán más o menos familiares, y un listado que va cambiando y por lo general ha ido creciendo en el tiempo en la medida en que también ha ido creciendo la red. También, muy importantemente, y en relación a lo que les mencionaba sobre las formas de evaluar el progreso de la sustentabilidad, hace unos años ya nosotros creamos esta herramienta, que es una herramienta de reporte y evaluación de la sustentabilidad en instituciones de educación superior, que como primera cosa no es un ranking en contraste a lo que uno puede encontrarse internacionalmente. Existen muchos rankings que están exacerbando todavía este espíritu competitivo entre las instituciones, que es algo que a nosotros no nos parece lo más adecuado, dada la agenda que queremos impulsar de manera colaborativa. Entonces, esta herramienta lo que busca hacer es permitirle a las instituciones tener un instrumento para poder hacer un diagnóstico acabado de su situación en materia de sustentabilidad, ojalá con ese diagnóstico poder establecer sus estrategias y planes y ir monitoreando el avance año a año. Está basada en el contexto latinoamericano, condensa la complejidad de las instituciones de educación superior en una calificación global, o sea, hay un resumen en una calificación global, pero uno también puede mirarla en detalle. Y finalmente el objetivo principal que tiene es potenciar los esfuerzos de las instituciones para ir consolidando la práctica de la sustentabilidad en los distintos ámbitos del quehacer institucional. Trabaja con un modelo con varias dimensiones, quizá aquí se nota más en detalle. Tenemos una dimensión que es gobernanza y seguimiento, cultura sustentable, academia, gestión de campus, vinculación con el medio y responsabilidad social. Cada una de estas categorías tiene subcategorías y indicadores que van evaluando el avance. Año a año vamos haciendo mejoras al instrumento y cada periodo de 3 o 4 años hacemos algunas mejoras un poquito más sustantivas. Actualmente funciona
en base a una planilla, que es una planilla online, donde las instituciones reciben esta planilla y pueden ir haciendo el proceso de autoevaluación de manera bastante automatizada, y esto te genera reportes, pero desde el próximo año vamos a tener una plataforma web que automatiza mucho más y nos permite hacer un seguimiento histórico de las distintas instituciones de educación superior. Todo esto considera la posibilidad de facilitar acceso a distintos tipos de usuarios, porque sabemos que la información que se requiere está dispersa por toda la institución, entonces quienes reciban esta plataforma van a poder sumar a informantes de la institución, que pueden ser de distintas unidades, que pueden ir gestionando los distintos indicadores que después se van reportando en la herramienta. Esto es un ejemplo un poco cómo se está viendo hoy día los resultados de una institución, un resultado global por categoría, y además esto nos permite como red de campus sustentable tener un conocimiento respecto a cuáles, se podría decir, son las principales brechas del sistema, y en base a eso ir configurando nuestra propia agenda de red de campus sustentable para ir contribuyendo a cerrar esas brechas y avanzar lo más rápido posible, pero todos juntos en esta transformación del sistema de educación superior. Entonces aquí se puede ver abajo un ejemplo del perfil que estamos detectando de la institución de educación superior, donde vemos que los principales avances están en gobernanza y seguimiento, lo que es igual es importante en el sentido de que se han ido formalizando ciertos compromisos. También hay bastante avance en vinculación con el medio de responsabilidad social, pero seguimos quedándonos muy atrás en temáticas de academia y cultura de sustentabilidad. Aquí simplemente algunos gráficos que muestran instituciones que ya llevan 4 años de autoevaluación. Ha ido creciendo rápidamente el número de instituciones que se están reportando en esta herramienta, y nuestra expectativa es seguir creciendo y ofrecer esta herramienta de manera en modo prueba, al menos abiertamente para cualquier institución latinoamericana desde el próximo año. La herramienta además genera un reporte asociado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nosotros colaboramos con el Instituto, con el Ministerio de Desarrollo Social, que lleva la Secretaría Técnica de la Agenda 2030 en Chile, y ellos hicieron una traducción de nuestros indicadores de RCIES a la Agenda 2030, lo que nos permite hacer un cálculo de tributación y mostrar un reporte de la contribución de la institución a la Agenda 2030. Y eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Francisco. Bueno, tú también ahí fuiste mencionando a las personas, de que todo esto a lo que hemos llegado no se provocó por personas que no están formadas, sino por personas que a lo mejor están muy bien formadas y conocen muy bien lo que ocurre. Y hace unos días escuchaba que el planeta en sí, por la capacidad de regeneración, aunque sabemos que se ha ido afectando, no es en sí que está en riesgo, sino la vida humana de las personas en el planeta. Ya, entonces ahí muy importante el tema de cultura, educación y cómo vamos transversalizando. Entonces quiero partir preguntándote a ti, entendiendo que toda la red y todos los logros que han tenido partido por procesos de diálogo, ¿cómo fueron incorporando el tema de la sustentabilidad? Sabemos que esto viene de un anglicismo, sustainability, que en Latinoamérica ha sido tomado como sostenibilidad o sustentabilidad, pero no lleva donde mismo. ¿Cómo lo fueron incorporando? ¿Cómo lo fueron apropiando? ¿Cómo las universidades lo integraron en su gestión? Porque normalmente no es fácil, ya normalmente las empresas no es fácil, que normalmente están más en el ojo del huracán cuando no lo incorporan. ¿Cómo lo fueron incorporando en las universidades? ¿Qué experiencia tienes de la red, de la experiencia de la universidad y como red? Las experiencias yo creo que son tan diversas como instituciones hay en la red. Yo creo que ha ido generándose una evolución en el sentido de que fue muy distinto para las primeras instituciones que empujaron estos temas a las que están hoy día sumándose. Y eso, y lo digo una perspectiva positiva, en el sentido de que las que se están sumando ahora se han beneficiado muchísimo de la experiencia de la anterior. Yo creo que la primera oleada partió como unidades muy apéndices, justamente las que yo decía que no son las que corresponde tener. O sea, o una unidad incluso a veces como generemos un proyecto de reciclaje, o una unidad que se dedica como aspecto de responsabilidad social y que está en algún rincón de la universidad, o algún esfuerzo en docencia, pero todo desarticulado. Y eso, claro, te puede permitir avanzar un poco, pero después empiezas a toparte rápidamente con limitaciones, porque te das cuenta de que lo que se requiere, lo que demanda la sustentabilidad es una transformación que es súper transversal a todo el quehacer institucional. Entonces, lo que sí fueron aprendiendo las instituciones que se fueron sumando un poco más tarde en este movimiento, fue que una de las cosas más importantes es que la institución establezca un compromiso formal con la sustentabilidad en sus documentos.
estrategia o lo que tenga en su plan de desarrollo. Para la Universidad Católica, por ejemplo, que fue lo que a mí me tocó tener como experiencia más cercana, esto se estableció en el plan de desarrollo 2010-2015 y después se fue repitiendo los planes de desarrollo que siguieron. Y incorporar la sustentabilidad en el plan de desarrollo fue lo que ha posibilitado que esto haya tomado como la preponderancia que requiere, y yo creo que requiere mucho más en la institución en el tiempo. Si uno no tiene eso, al principio uno está un poquito más como en la rebeldía y luchando, y es difícil que uno pueda dar un vicioso hasta que se logre ese primer ajuste. Entonces, la red de campus, por ejemplo, se está promoviendo que la institución incorpore esto en su estrategia, en sus planes, y además que generen políticas de sustentabilidad. Y estas políticas, también hay algunas orientaciones de cómo definirlas. Son documentos que son súper estratégicos a la hora después de tener una llave de entrada o algo que te facilite como ir y tener conversaciones con las distintas áreas de la universidad que tienen que sumarse de alguna forma al compromiso. Gracias, Francisco. En esta misma línea, Paulina, tú nos fuiste comentando también que tenían algunas acciones que han ido transversalizando en los currículum de los estudiantes en la formación. ¿Cómo ha sido la toma de conciencia del estudiante en esta, no solamente en la formación, sino en irse apropiando, en ser líderes también de cambio? Porque también nos mencionaste iniciativas de innovación. Entonces, en esta línea, tú nos comentas cómo ha sido la toma de conciencia del estudiante en ir asimilando su rol, y luego le voy a hacer la pregunta cómo lo hemos integrado desde la innovación en la formación para la sustentabilidad. Opina. Sí, gracias Gonzalo. Y bueno, también gracias Francisco porque creo que es muy importante este tipo de reflexiones y hacer estos espacios justamente de parar un momentito y ver cómo integrar la sostenibilidad más allá de correr atrás de un ranking o atrás de justamente solo pensar en la implementación. Ya es como correr y correr, y creo que eso es lo que le hace falta a la sostenibilidad en la academia. También este parar, y justamente gracias también en este conversatorio porque es como reflexionar, ¿no? Hacia dónde vamos. Y con respecto a la pregunta, Gonzalo, creo que ha sido un ejercicio bien interesante porque los estudiantes generalmente están concentrados en su carrera, ¿no? En sus materias específicas, especialmente en la ingeniería, ¿no? Están detrás de correr con sus notas, y este tema de poner una materia de sostenibilidad es hacerles parar un momentito para que comprendan qué hay detrás de todo este trabajo, de sus mismas ingenierías, de su mismo rol como profesionales en el futuro. Entonces ha sido un ejercicio también de toma de conciencia de qué está haciendo el ser humano actualmente, ¿no? Cómo está consumiendo, qué está produciendo, qué efectos está haciendo, qué soluciones ellos también pueden generar. Y el hecho de que haya pasado a ser una materia principalmente ambiental desde su inicio a hacer algo ya de sostenibilidad, también es un tema que es un reto para ellos, ¿no? Ver temas de economía, ver temas sociales, combinar con los temas ambientales es siempre un reto, ¿no? Entonces creo que ahí ha sido un buen ejercicio también para ellos. Y otra parte importante de este tipo de materias es que se empieza a dar este tema de ser multidisciplinario, ¿no? No solamente enfocarme en mi visión de mi invento de ingeniería civil o de ingeniería mecánica, sino también entender cómo piensan otro tipo de profesionales, cómo se atacan este tipo de retos. Y eso también ha sido importante en este tipo de materias porque les permite trabajar con otros estudiantes de otras materias. Lo mismo pasa en las de análisis de resultados y también temas de innovación, ¿no? Que tienen que trabajar con otro tipo de forma de pensar. Y eso también es parte de la sostenibilidad, ¿no? Crear estos profesionales que van a llegar a sus trabajos y van a entender otro tipo de lenguajes. Entonces eso también ha sido una buena experiencia. Gonzalo, te quería comentar algo respecto Claro. al tema de formación, que en Chile algunas instituciones yo creo que han ido avanzando con fuerza en ese tema, y varias tienen asignaturas, o sea, varias tienen cursos. Pero claro, un curso es súper importante. Yo creo que es un buen punto de partida, de hecho, porque te permite como aglutinar experiencias docentes, te permite también ir generando como una masa crítica de estudiantes que tienen conciencia y que después pueden ayudarte a catalizar otros cambios. Ahora, cuando uno habla a lo que debiésemos aspirar quizás como algo más
transformador en la institución es que esto sea parte de lo que la institución establezca como el perfil de egreso. No sé cómo, cada institución tiene su nombre para esto, pero el sello distintivo o aquello que esperan que se lleven todos sus estudiantes. La sustentabilidad tiene que estar ahí, porque si no está ahí, siempre estás como a la cola. Y de hecho, en estos tiempos parece inaudito que las instituciones no tengan este componente dentro de sus perfiles de egreso. Y si es que no lo tienen, es simplemente como una incapacidad que han tenido personas de ser sensibles respecto a los tiempos que estamos viviendo. Entonces yo creo que es súper urgente que eso se haga, y simplemente. Y uno ve que las instituciones que lo logran, esto rápidamente, parecido a lo que es una política, te permite empezar a incidir en las distintas unidades académicas para que ellos vayan reformulando sus mallas curriculares, etc. Yo creo que una mezcla entre cursos muy potentes y atractivos y esfuerzos como el que mencionaba Paulina de modificación de mallas curriculares, es el camino para poder hacer un proceso de transformación como genuinamente importante, porque lo que uno necesita es como, claro, gatillar algo, una reflexión en los estudiantes, pero por otro lado que en las mallas de sus disciplinas, que finalmente se relacionan mucho más con lo que van a hacer como profesionales, la sustentabilidad esté tejida, entonces que no sea algo inconexo, sino que sea algo que esté absolutamente relacionado con su disciplina. Y la sustentabilidad tiene que ver con todas las disciplinas, todas las disciplinas tienen una forma de abordarla. Desde arte, letras, matemáticas, ingeniería, se ha tendido a asociarlo más como a la ingeniería, agronomía, ecología, pero es un error. La temática de la sustentabilidad es mucho más transversal y hay oportunidades que además los estudiantes hoy día tienen la expectativa de recibir eso. Y entonces si las instituciones no lo entregan, también empiezan a quedar un poquito como retrasadas en ese sentido, no están siendo capaces de responder a esa expectativa. Muchas gracias. Ahí también, desde el punto de vista comunicacional, normalmente esto se lleva mucho a comunicaciones, pero en mi opinión se dejan estos reportes como mero instrumento de comunicación y no como herramienta de mejora continua. ¿Ya? Para mí el reporte es una herramienta de mejora continua y ahí les quiero consultar. Ustedes que están reportando, tanto en el caso de Francisco, la experiencia que tiene de la Universidad de la Red y Paulina con la experiencia que tiene de SPOL, ¿cómo han manejado todos los indicadores en este tiempo que han implementado? Francisco, si nos puedes comentar tal vez de la Católica o de la Red, y Paulina de la SPOL. ¿Ha habido mejora en la implementación de todas las medidas que permitan tener iniciativas sustentables en las universidades, tanto la incorporación, por ejemplo, en la formación, cada vez más carreras con más asignaturas que incorporan estos temas en la formación, en la gestión de los campus, cada vez más campus o más unidades que incorporan la gestión del agua, la medición de la huella y todo lo que requiera mejorar desde su gestión? ¿Cómo han ido viendo la evolución de la implementación de estos indicadores en la mejora, en la gestión, en la apropiación de la sustentabilidad desde el rol universitario? ¿Quién quiere arrancar? No sé si Dale, Francisco, Paulina, nomás. Ya, Paulina. Bueno, solo para añadir lo que tú comentabas de los logros, me había olvidado de comentarles de eso. Sí, hay como un sello en temas de distintos habilidades que tienen que desarrollar los estudiantes y uno de ellos es la sostenibilidad. Entonces se les está entregando también a los estudiantes un sello para que puedan colocarlo en su CV, siempre y cuando nos digan, por ejemplo, el número de horas que le han dedicado a proyectos de sostenibilidad en el campus. Entonces sí, es sumamente importante generar estas habilidades ya para cuando los chicos se gradúan. Con respecto a tu pregunta, Gonzalo, creo que esa es la parte más compleja que hemos pasado en temas de operaciones. Lamentablemente llegó la pandemia y con ella también, obviamente, una reducción del consumo de energía y de agua que hemos podido ver. El tema de poder monitorear cómo está nuestro consumo nos ayuda también a generar planes. Entonces, en temas de indicadores, sí hemos logrado reducir temas de consumo energético y de agua, pero obviamente también ha sido por el tema de la pandemia. Y otro tema de indicadores de gestión en nuestras materias. Hemos visto que como que hay mayor flexibilidad para añadir estos temas de sostenibilidad en las maestrías, en los temas de posgrado. El tema de pregrado siempre es un reto, especialmente dentro de los currículos de una universidad pública, pero sí han habido muchas iniciativas de proyectos de sostenibilidad. Hemos generado indicadores de materias integradoras que se llaman Kinescol, que son los proyectos finales de graduación.
y entender cómo están impactando en los ODS. Entonces hemos logrado también identificar a qué tipo de ODS está apoyando y cómo estos temas los chicos también lo van interiorizando en la sostenibilidad. En los temas también de materias de sostenibilidad, a pesar de que no se han creado más, sí hemos visto que en los sílabus se empiezan a incorporar, como les decía, proyectos de sostenibilidad. Entonces eso también ayuda mucho a reforzar el tema. Los profesores también empiezan ya, aquellos que están tal vez un poco más alejados de la sostenibilidad, empiezan también ya a comprender los retos, y creo que eso ha sido como un poco los indicadores que hemos logrado manejar. El tema también de huella de carbono, tener nuestra medición, también nos ayuda a empezar a pensar en este carbono neutral, y ya tenerlo por años consecutivos también nos ayuda a entender en dónde están los retos, ¿no? Así que bueno, eso en temas de gestión de indicadores. Felicito, Paulina, los avances, especialmente esta incorporación del sello y que se consideren como actividades, al parecer entiendo también actividades co-curriculares, ¿no? Y extracurriculares. Eso es súper bueno y yo creo que es la dirección que uno dice ir avanzando, porque también pasa que hay estudiantes que cursan la universidad y que son excepcionales, que hacen un montón de cosas que la universidad ni siquiera les reconoce. Pero después nos felicitamos y nos pegamos en el hombro porque tenemos a estos líderes que aparecen y si tú les preguntas a ellos, oye, ¿y qué fue lo que te marcó en la universidad? No tiene nada que ver con lo que pensaron que era como el diseño como curricular de su carrera, sino como fue participar de una organización estudiantil, algo de innovación, no sé. Entonces yo creo que esta mirada como más amplia de la experiencia de aprendizaje es un cambio de paradigma que hay que estar abierto a hacer y que es difícil para los académicos porque los académicos como que ven todo, le ponen mucho énfasis en lo que son las clases formales. Así que yo creo que hay un proceso de reflexión importante. Sobre los reportes, los indicadores, yo tengo miradas mixtas, yo tengo una mirada muy crítica en el sentido de los sistemas de reportabilidad clásicos, los modelos del Global Reporting Initiative y esas cosas. Yo creo que pueden ser muy útiles si son ocupados responsablemente, pero también pueden generar efectos contraproducentes si son mal usados. Y me refiero a que pueden ser mal usados en el sentido de que es tan flexible y amplio el modelo de reportabilidad que finalmente la institución o cualquier organización puede contar la historia como quiera. O sea, puede ser súper como transparente los datos que pone, pero la narrativa la puede configurar de la manera que quiera. Y además, le da o no al reporte también es decisión de la institución. Entonces, incluso una institución que está como, por extremar el ejemplo, una institución que ha ido empeorando en ciertos indicadores que son críticos, igual podría mostrar el reporte como, miren lo que avanzamos, o simplemente celebrarse el hecho de que siguen reportando, desperfilando un poco esta lógica de la reportabilidad. Yo creo que sigue siendo un ejercicio necesario de transparencia y de accountability, pero tiene que ser bien usado. Y ahí hay un ejemplo que yo encuentro que fue valioso, al menos cuando yo lo viví acá en la Universidad Católica. Cuando hicimos el primer reporte de sustentabilidad, lo hicimos como un proceso muy participativo, donde sumaron al menos 150 personas. También lo ocupamos como una excusa para, como institución, hacer sentido de qué era esto de la sustentabilidad. Y fue súper valioso porque personas de distintas unidades de la universidad que en ese minuto no pensaban que la sustentabilidad tenía que ver con su quehacer, se dieron cuenta de que sí, y que las cosas que ellos hacían y lo que reportaban sí tenía que ver. Entonces, como un ejercicio también de ir generando como una conciencia de lo transversal, puede ser muy útil. Pero hay que sostener ese esfuerzo, y hacer proceso participativo para todos los reportes es muy costoso. Pero cada cierto tiempo yo creo que una manera es muy sano, o sea, tener como no sé, cada 4 o 5 años un reporte que sea mucho más intensivo en este proceso participativo, y después quizá unos reportes mucho más cortos y específicos que uno genuinamente crea que la gente los va a leer, algo al callo, como con indicadores clave, anualmente. Ahora, yo creo que lo más importante es acordar indicadores que realmente den cuenta del desempeño de la institución. Por ejemplo, uno puede tener una institución que implementa un montón de medidas de eficiencia energética. Y de hecho, en el reporte uno puede ir mostrando que cada vez implementa más medidas. Pero uno después lee abajo, la letra es chica, y la institución creció el triple en el tiempo que reportó. Entonces, todas las medidas de eficiencia energética dieron lo mismo, porque en el neto igual estamos consumiendo más energía. Eso no nos está conduciendo a resolver el asunto. Entonces, yo creo que uno necesita métricas bien concretas respecto a, no sé, cuánto es nuestro consumo de energía y ponernos metas de reducción de consumo de energía.
También generación de residuos, y desde el punto de vista de los egresados, yo creo que uno tiene, y ahí hay mucho por innovar, tenemos que generar alguna forma de evaluar cómo están viviendo los egresados la sustentabilidad, cómo lo están llevando a la práctica, quizás tener algún indicador que está asociado ya recién egresados, después de 2 años de la universidad, después de 5 años de la universidad, después de 10 años de la universidad, qué tan importante está haciendo o qué tanto ha impactado su formación en materia de sustentabilidad lo que usted está haciendo. Entonces, yo creo que hay que innovar, porque es un indicador mucho más genuino respecto a lo que estamos logrando como institución o no. Más que simplemente decir tenemos tantas asignaturas o etcétera, porque uno no sabe efectivamente si eso está teniendo un impacto. Igual hay que medirlo. Y por eso justamente la red de campus nosotros nos movimos a esta idea de tener el sistema de reporte y evaluación de la sustentabilidad, y que tiene indicadores bien miden y son comparables también en el sistema de educación superior. Yo apostaría a que ojalá nos pleguemos a esas métricas, y si nos parece que no están completas, bueno, las vamos mejorando, pero creo que es demasiado maleable el modelo GRI como para el sistema de educación superior, y puede esconder demasiadas cosas que yo creo que nos puede retrasar en los logros más que ayudarnos a acelerar el proceso. Muchas gracias, Fran. Sí, Gonzalo, disculpa que te interrumpa ahí, justamente uniéndome a las palabras de Francisco. Creo que es bien importante la labor que ustedes están haciendo en temas de generar indicadores en base al contexto latinoamericano, porque sí he visto, lamentablemente, o sea, nosotros de hecho tenemos rankings a los que aplicamos que son internacionales y que sí nos han ayudado a mejorar nuestra gestión interna, pero a la vez hay muchos temas que no son de contexto en nuestros problemas del día a día como América Latina. Entonces sí creo que es importante acogerse a lo que tú nos comentas de cómo crear estos indicadores en base a nuestro contexto y un poco también desde allí tener la mirada de sostenibilidad, ¿no? No estar como corriendo porque queremos generar nuevos puestos en el ranking tal vez internacional, pero creo que es más como un ejercicio de utilizar otras herramientas que ya empiezan a estar disponibles, ¿no? Seguramente hace 15, 20 años no teníamos estas nuevas evaluaciones como las que tú nos hablas que hace la red y que ahora ya están dispuestas. Entonces creo que es importante ese punto. Más bien, gracias por hacernos ver esa parte. Es muy Y una claro. cosa más, Dale, que Francisco. yo creo que hoy día todas las instituciones debiesen tener una meta de carbono neutralidad, todas. O sea, como que no tiene sentido que estemos todos mirando este escenario donde evidentemente tenemos que movernos a la carbono neutralidad y que las instituciones de educación superior no tengan ya su propia meta. Y esa meta debiese ser al menos anterior a la meta que tenga su país. Porque uno esperaría que las instituciones de educación superior estén liderando este proceso de carbono neutralidad. Porque si una institución que es un sistema mucho más acotado y manejable, no lo logra, ¿qué expectativa tenemos para el país? Yo creo que eso es decidor. Y finalmente, si tú tienes una meta de carbono neutralidad, de alguna forma tienes que ir evaluando cada cierto tiempo cómo estás siguiendo la trayectoria para lograrlo. De hecho, es muy clave lo que mencionaban y el esfuerzo que ha hecho la red de campus sustentables de traer al contexto local la medición, porque en una región rica y diversa como la nuestra, sin duda tenemos que tener también el entendimiento de nuestro contexto y no generalmente vemos mucho hacia el norte y nos olvidamos de la riqueza que tenemos acá para aterrizar. Antes de terminar y pedirle también a Francisco que necesito que tú pases un aviso de cómo sumarse a la red, quiero dejar el espacio abierto si alguno de los que nos están acompañando quiere hacer alguna pregunta con micrófono abierto. Y en caso de que no exista interesado, ya Francisco nos pasaría el aviso de cómo sumarse a la red Campus Sustentable. No hay preguntas. Entonces ahora, Francisco, ahí les dejamos también el link de YouTube, la página web de la red de vinculación con el medio. Y Francisco, te pediría, por favor, que nos compartas cómo sumarse a la red de Campus Sustentable para que todos los que nos acompañan de Costa Rica, Colombia, Ecuador y Chile, si hay otro país, me excusan por no haberlo nombrado, para sumarse a esta red de Campus Sustentable. Sí, dejé un link justo en el chat donde justamente está el paso a paso del Únete, ¿ya? Porque es como un procedimiento, pero básicamente es un correo de contacto donde ustedes manifiestan el interés y después los orientamos en el proceso. Lo que sí, ser parte de la red requiere que haya un compromiso que esté avalado por el rector o la máxima autoridad de la institución de educación superior,
que se defina un representante que va a participar de la actividad de la red, y eso implica participar de la asamblea, de los grupos de trabajo, etcétera, ser parte de la comunidad, y también tiene que pagar una membresía anual, que nos permite financiar el equipo ejecutivo, que finalmente nos ayuda a coordinar y generar la herramienta y hacer mantener el sistema de RECIES funcionando, el modelo de auditoría y un montón de cosas más. Un equipo pequeño, son 3 personas, pero es extremadamente funcional. Y eso es lo principal. Y también funciona parecido para los socios profesionales, que tienen que manifestar interés y tienen que conseguir patrocinio de socios que ya están dentro de la red. Pero eso se resuelve, si no conocen a nadie en la red, eso también se puede resolver por otros medios, con entrevistas y conversaciones. El valor de la red, en este minuto no me acuerdo exactamente, pero está, si no me equivoco, en pesos chilenos alrededor de $1,5 millones al año, la membresía. $1.500 podría ser un referencial. Algo así, algo así. Que, claro, que en términos de presupuesto para una institución de educación superior no es tanto, y la lógica que tiene esa membresía es que en la medida que sumamos más instituciones, hemos generado suficientes recursos para poder mantener funcionando a un equipo ejecutivo que nos ayuda a agilizar todos los procesos. Pero como no es mucho, también mucho del trabajo sigue siendo en base a la voluntariedad. O sea, muchos de los productos que hacemos nosotros, las herramientas que generamos, siguen siendo generadas por los mismos socios profesionales y los representantes institucionales. Así que eso es una oportunidad, yo creo que es súper buena para las instituciones. Las instituciones que más provecho sacan a la red, por ejemplo, se suman, y en los grupos de trabajo suman a distintas personas de sus instituciones. Entonces, alguien que quiera trabajar en energía, se va al grupo de trabajo energía, y no solamente aprende de los que están ahí, que son pares de otras instituciones que están empujando la misma agenda en energía, sino que también en conjunto pueden ir contribuyendo y difundiendo lo más ágilmente estos conocimientos, experiencias que ya existen muchos en la institución. Todo el foco de la red es acelerar el proceso de transición en todo el sistema de educación superior e ir beneficiándonos de las experiencias cruzadas. Perfecto. Si no hay nada más que agregar, ninguna pregunta más, le agradezco a Francisco Urquiza, de la Red de Campus Sustentable, y a Paulina Criollo, de la Iniciativa de Sostenibilidad de SPOL Ecuador, por la experiencia que nos compartieron en esta conversación que tuvimos en torno a poder conocer un poquito más de lo que están desarrollando, y también buscando en la red de vinculación con el medio propiciar espacios para que la colaboración en nuestra región sea activa y permanente en todos los frentes. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. El video va a quedar subido en la página de la red y en el canal de YouTube, y quedan invitados a las próximas actividades de las distintas comisiones y actividades que tiene la red de vinculación con el medio, que está operando desde Chile a nivel internacional. Muchas gracias y buenas tardes a Gracias, todos. Gonzalo. Que esté muy Muchas bien. gracias, Gonzalo. Gracias, Francisco. Gracias a todos. Gracias, Francisco. Gusto conocerte, Paulina. Que esté muy bien. Chao, chao. Gracias, felicitaciones.